En este vídeo te voy a hablar de mantenimiento básico de acuarios. ¿Quieres saber cómo mantener tu acuario y evitar que se te mueran los peces cuando empiezas? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. No todos sabemos o estamos seguros de llevar un mantenimiento adecuado de un acuario. Además, muchos incluso no lo hacemos correctamente, o lo hacemos en exceso o en defecto. Muchos utilizan productos innecesarios que bien se los podrían ahorrar, o los productos que se utilizan no se utilizan correctamente. Además, en lo que a filtración se refiere, hay muchos que no aportan unos materiales y una capacidad filtrante adecuada para cada caso. Objetivo: aprender a hacer el mantenimiento de un acuario, evitar las enfermedades que la mayoría de las ocasiones vienen dadas por un mal mantenimiento, asegurarse de que hay una buena filtración eficiente y adecuada y aprender a utilizar los productos si es que son necesarios. Así que manos a la obra. ¿Cómo y cuándo limpiar el filtro? El filtro se lava siempre que pierda flujo o para reducir materia orgánica en descomposición. Esto último apenas es necesario en filtros externos. Los materiales filtrantes se deben lavar sin estrujarlos en el caso de las esponjas y en general dándoles solo un remojón en agua del acuario previamente succionada en un cubo. Nunca con agua del grifo, ya que se mueren las bacterias. Si se puede, en el caso de las esponjas, rascar un poco la esponja para quitar materia orgánica, que se queda adherida en la esponja e interrumpe el paso del agua. Los cambios de agua deben ser siempre semanales del 30% a temperados con misma temperatura, mismo pH y sin cloro. El cloro siempre se debe quitar antes de echar el agua del cambio, es decir, en el propio cubo donde tienes el agua del cambio se echa el anticloro. El pH debe ser el mismo que el del acuario. De lo contrario, si el cambio de agua es grande, puede ocasionar una variación brusca del pH, siendo malo para los peces. Los cambios de agua nunca se deben hacer completos en condiciones normales, pero sí parciales. Solamente en situaciones extremas haremos un cambio generoso, como por ejemplo ante una enfermedad o exceso de compuestos nitrogenados, como son el amoníaco, nitritos y nitratos, o un exceso de materia orgánica en descomposición. En el caso extremo de que algún contaminante muy tóxico haya entrado en el acuario, sacaremos rápidamente a los peces a un cubo con agua limpia sin cloro. Frente a los beneficios de los cambios de agua, debe considerarse el estrés causado en el acuario por un cambio repentino en la química del agua. Si el agua del acuario es de pH, GH y KH similares al agua del grifo, cambiar el 50% o más del agua de una sola vez no afectará a los peces. Sin embargo, si el pH del acuario es de 6,3, por ejemplo, pero el agua añadida tiene un pH de 7,5, reemplazar el 50% del agua de una vez afectará sensiblemente al pH del agua del acuario, posiblemente más de un 50% dependiendo de la capacidad tampón del agua, lo que estresará a los peces, tal vez hasta matarlos. Debido a que los cambios de agua son la primera línea de defensa en la lucha contra los problemas tales como enfermedades, sería deseable estar en condiciones de efectuar cambios parciales de agua en gran cantidad y con frecuencia. En consecuencia, es preferible que el agua del acuario sea químicamente igual a la disponible para los cambios. De esta forma, siempre se podrán realizar cambios de una gran parte del agua en poco tiempo. Hay que considerar que esta es la situación inicial del acuario, cuando este es instalado por primera vez. El agua es la misma que la del grifo. Sin embargo, con el tiempo, se producen variaciones en el acuario, debido a la acidificación causada por el ciclo del nitrógeno, la incorporación de aditivos químicos como pH Up o pH Down, el uso de grava no inerte, por ejemplo, corales o conchas trituradas, etcétera, etcétera. El sifonado se hace con el objeto de extraer los excesos de materia orgánica en descomposición, o MOP, materia orgánica biodegradable, que fundamentalmente son heces, comida sobrante, hojas muertas. El exceso de materia orgánica en descomposición también produce enfermedades en los peces. No pensemos que si nuestros test de amoníaco y nitritos están correctos ya está todo hecho. Hay que reducir la carga del MOP mediante la reducción de la comida, extracción de dicha MOP mediante sifonado y cambios de agua.
Los sifonados deben ser generados, es decir, sifonar toda la superficie posible y no deben levantar materia dejándola en suspensión. Precauciones y malas prácticas. El filtro, volumen filtrante. Un filtro debe ser capaz de filtrar todo el agua del acuario al menos 3 o 4 veces cada hora. Por ejemplo, un acuario de 100 litros necesitará una bomba de al menos 300 litros hora. Es fácil encontrar este dato en la propia bomba o en la caja del filtro. Los materiales filtrantes adecuados. Un material filtrante adecuado es aquel que tiene suficiente porosidad como para albergar una colonia de bacterias que sean capaces de hacer frente a la carga orgánica en descomposición que hay en el acuario, heces, comida sobrante, hojas muertas, y por tanto a los posibles picos de amoníaco y nitritos. El carbón activo no se debe utilizar como material filtrante biológico, solo se utiliza como filtrante químico y durante 15 o 20 días. Tras este tiempo, deja de ser efectivo como filtrante químico. Muchos usuarios tienen como filtrante principal el carbón activo, y esto es un error. No voy a discutir si el carbón activo se asientan o no las bacterias, que seguro que sí. Simplemente voy a dejar claro que el carbón activo no se debe utilizar como filtrante principal, reservándose su uso para filtrados químicos, es decir, filtrados de medicamentos, metales pesados, cloros, coloraciones indeseadas, etc. La introducción de nuevos peces se debe hacer de tal forma que se tenga en cuenta la cantidad de bacterias que había y la que nos hará falta al introducir una nueva carga de peces. Si se meten muchos peces de golpe, se ocasionará un pico de amoníaco y las bacterias no podrán hacerle frente rápidamente, dependiendo del material filtrante biológico, debilitando tanto a los peces, haciéndolos vulnerables a las enfermedades. Es por este motivo que es muy recomendable meter los peces de pocos en pocos, 2 o 3 a lo sumo, dependiendo del tamaño y de semana en semana, para dar tiempo a las bacterias a multiplicarse y poder hacer frente a la nueva carga de compuestos nitrogenados. Un cambio total de agua influye negativamente en los peces y en las bacterias, es decir, en el caso de los peces los sometes a un cambio brusco en los parámetros físico-químicos del agua que debilita a los peces haciéndolos vulnerables a las enfermedades, y en el caso de las bacterias muchas de ellas mueren, ya que son muy sensibles a los cambios bruscos de pH, temperatura y presencia de cloro. Jabones y otros productos de limpieza. No utilizar ningún producto de limpieza para limpiar el acuario o adornos tales como lejía, jabón, aguafuerte o salfumán, o Mr. Proper. Para limpiar algún adorno solo se permite utilizar agua del grifo o con cloro. No hay problema porque una cantidad pequeña de agua con cloro toque el agua del acuario. Bacterias de bote comerciales. Las bacterias de bote a mí personalmente no me convence. Dudo que haya bacterias vivas dentro del recipiente comercial. Sin embargo, como no quiero entrar en controversia, si lo usáis, utilizarlo solo en caso de ciclados de acuarios, porque os aseguro que para usarlo de forma continua no es necesario. Es más, no tiene sentido usar un producto para bacterias cuando las bacterias ya están asentadas y viven con todo lo que necesitan. Repito insistentemente, las bacterias de bote no son necesarias en acuarios ya ciclados, pero también quiero dejar claro que el acuario se va a ciclar igual con o sin bacterias de bote en el periodo aproximado de un mes. Para acelerar el ciclado solo conozco una forma realmente efectiva, y es aportar bacterias mediante material filtrante de otro acuario ya ciclado. El anticloro. El anticloro se debe usar en la dosis indicada, ni más ni menos, salvo que sepas la composición. Un anticloro es fácil de hacer mediante un compuesto llamado tiosulfato sódico, y aunque no voy a entrar en detalles, hay multitud de información acerca de cómo hacerse un anticloro barato, sencillo y duradero con este compuesto llamado tiosulfato sódico. El anticloro se debe utilizar para quitar el cloro al agua antes de echar al acuario. El anticloro nunca se echa al acuario. Normalmente los anticloros son inmediatos. Yo, no obstante, recomiendo echar el anticloro, remover bien y esperar al menos 10 minutos, por si acaso. Conclusiones. Los cambios de agua deben ser semanales del 30%, con mismo pH, misma temperatura y sin cloro. Hacer sifonados junto con los cambios de agua generosos. No limpiar el filtro salvo en caso de pérdida de flujo o demasiada materia orgánica. No utilizar productos de limpieza. No limpiar en exceso. No utilizar materiales filtrantes insuficientes o inadecuados. No utilizar productos innecesarios.
Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale click a la campanilla para que YouTube te avisa del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo.